Hola, ¿cómo estás? Campeón, campeona, diamantes 7, perfección absoluta en el nombre de Jesús. ¿Cómo están? Que Dios me los bendiga rica y abundantemente. En esta hora, en esta noche, en este día, les quería compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón y que la comparta con ustedes acerca de la fe. Acerca de un hombre que era un hombre que era temible, que era un hombre que era respetado, un hombre con autoridad, un hombre que, que sorprendió a Jesús con su fe. Y de verdad es una palabra en la Biblia que tocó mi corazón, porque a veces nosotros todos, muchos hablamos de Abraham, hablamos de Moisés, hablamos de hombres de fe grandes, de Noé, de otras personas, pero no hablamos de esta persona. Y es una persona que, yo digo, me admiró, porque dice en Lucas 7, del 1 en adelante, lo vamos a leer para que vean de quién estoy hablando y puedan entender un poco por qué de verdad que es alguien de uno tiene que aprender también. Dice la fe del centurión, Lucas 7. Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había ahí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo. Cuyo siervo, él está hablando de un esclavo. Él está hablando de un esclavo, está hablando de su siervo, de su esclavo. Dice, cuyo siervo estaba enfermo, a punto de morir. A punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes. Cuando dice centurión, estamos hablando de un soldado romano. Centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirles que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia, o sea, llegaron donde Jesús y no solo fueron donde Jesús a decirle, hey, quiero que vayas a sanar al esclavo que se está muriendo, quiero que vayas, quiero que nos ayudes. No, le rogaron, le suplicaron a Jesús, dice, para que fuera a ayudarles, para que fuera a sanarlo. Cuando llegaron delante de Jesús, le rogaron con insistencia, dice el verso 4, insistencia. Este hombre merece que le concedas lo que pide. Aprecia tanto nuestra nación que nos ha construido una sinagoga, dicen. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos la casa cuando el soldado mandó a sus amigos a decirle, Señor, no te tomes, o sea, el soldado mandó unos amigos ahora a Jesús a decirle, Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Esas fueron las palabras que mandó a decir el centurión con los amigos, o sea, el soldado romano, que no merecía que entrara Jesús bajo el techo de él. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, dijo el centurión. Le mandó a decir con los amigos el centurión. Pero ahora con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se asombró de él. ¡Wow! En el tiempo de Jesús, es una de las partes donde Jesús, de la parte de la Biblia, del único que Jesús se asombra. Dice, y Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso!, ¿no? Que ni siquiera en su propio Israel, donde Jesús hacía todos sus milagros, ni siquiera ahí había visto Jesús a alguien tener tanta fe, a alguien que
que Jesús pudo haber dicho en Israel, wow, aquí sí tienen fe, pero no, fue la fe de un soldado, de un centurión. Dijo la autoridad que él tenía, imagínate, la autoridad que tenía el centurión y todo lo que, toda la fe, o sea, toda la fe que él tuvo, que con solo la palabra que le dijo a los enviados, con solo la palabra que tú digas, se va a ser sano, con solo la palabra, o sea, en pocas palabras, solo la palabra de Jesús es la que te sana, solo la palabra de Jesús es la que te liberta. Tienes que creerlo. El soldado, imagínate un soldado romano, un soldado que ni siquiera quizás había estudiado quién era Jesús, ni siquiera sabía quién era Jesús, pero sí había escuchado quién era Jesús, había escuchado de sus milagros. O sea, pero la palabra de Dios y la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Él escuchaba de los milagros de Jesús y su fe creció. Así como él dijo, o sea, pudo ver también la autoridad que Jesús tenía. Pudo ver que dijo, oh, yo tengo soldados y yo si les digo, siéntense, se sientan. Y hay soldados y yo les digo, vayan y vayan. O sea, la autoridad que tenía el centurión, la autoridad que tenía Jesús. Y no solo eso, sino que el centurión, a pesar de toda la autoridad que tenía, fue tan humilde que no se sintió bien a dejar que Jesús llegara también debajo de su techo. No se sentía libre, pero tenía fe. Y dice en la palabra de Dios que lo único que le agrada a Dios es fe. Hebreos 11:6. También dice la palabra de Dios que en tu boca, en nuestra boca tenemos el poder de la vida y de la muerte. Y en esta noche, en esta mañana o mediodía que tú estés viendo este video, declaramos vida en tu cuerpo, declaramos que tú eres sano, declaramos la palabra de Dios en tu vida, declaramos que seas así como el centurión, que solo cree solamente que Jesús ya mandó la palabra, que Dios ya mandó la palabra y todo ha sido creado. Solamente créelo, solo léelo y medita en esta palabra en Lucas 7 del 1 en adelante hasta el versículo 10. Imagínate que tan veloz que fue la palabra de Dios, que cuando llegaron los que el soldado había mandado, ya el siervo ya estaba sano. Tú puedes ver también el corazón del soldado romano, que fue a buscar a alguien, fue a buscar la sanidad para su siervo, a pesar de que era un esclavo. Wow, ¿tú te imaginas el corazón que tenía el soldado romano? Wow, era increíble, de verdad, es uno de los hombres con más fe. Imagínate Jesús, para que Jesús haya dicho que no había visto, dice, aquí lo dice, les digo esto, y lo hace, dice, que no había visto con nadie. Al oír esto, Jesús se asombró de él. En el versículo 9, volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó y les dijo, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Wow, tremendo. O sea, ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Podemos decir, ni siquiera en otra parte del mundo he encontrado una fe tan grande que Jesús pueda decirle eso a su multitud. Que ni siquiera en tu fe, mi hermana, mi hermano, ha habido una fe tan grande. Que tu fe puedas creer que la palabra es la que te va a sanar, que la palabra es la que te va a bendecir, que la palabra es la que va a crear tal vez riñones nuevos que necesitas en tu cuerpo y vas a dejar de estar haciendo esas quimioterapias, que la palabra es la que va a sanar el cáncer que hay en tu vida, que la palabra de Dios es la que va a sanar ese reumatismo que tienes en tu cuerpo. Declaramos en el nombre de Jesús que toda enfermedad la ponemos a nuestros pies porque fue llevada en la cruz del Calvario. Dice, por su llaga nosotros fuimos curados. No vamos a ser, sino que ya fuimos curados. Tienes que creer la palabra, ten fe y ten esa certeza que todo ya está hecho. Solamente cree, medita en esta palabra y de verdad que es algo que Dios puso en mi corazón para llevarla ante ustedes. Y yo sé que hay muchas personas ahí, hay muchas personas que en este momento tal vez tienen dolor de cabeza y declaramos sanidad en ese dolor de cabeza, en esa migraña, en ese reumatismo,
en esos pies, en el nombre de Jesús, que no puede caminar. Declaramos que esos pies se alinean. En el nombre de Jesús le hablamos a esos pies que se enderecen en el nombre de Jesús. Tomamos autoridad. Asimismo, como cuando Dios creó el cielo y la tierra, que solamente habló en el Génesis. Un día de esto vamos a hablar de los 10 mandamientos de la creación. Y va a ser un buen aprendizaje, porque también tenemos que saber que también en la creación hubieron mandamientos para la creación, también para nosotros hubieron mandamientos en el principio. Bueno, todavía hay mandamientos, pero está la gracia. Pero así mismo como en el principio, así mismo como Dios abrió la boca, abrimos la boca nosotros y declaramos vida en cada cuerpo, en esta noche, en esta tarde. En nombre de Jesús, créelo. Gracias por escuchar nuestros videos, gracias por estar ahí. Te bendigo en el nombre de Jesús, declaro la paz de Dios. El shalom de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Declaramos vida y vida en abundancia. Declaramos que Dios provee todo lo que tú necesitas. Comida en tu mesa. Declaramos salud. Declaramos bendición. Declaramos victoria. Declaramos que si te caes, te levantas. Porque 7 veces cae el justo y se levanta. Y la 8ª vez es un nuevo comienzo para tu vida. No importa las veces que te caigas. Perdona. Perdona 70 veces 7. Aunque alguien te haya hecho un mal, ámalo, ámala. En el nombre de Jesús no quiere decir que vas a estar siempre tal vez con esa persona, pero sí, perdona de corazón. En nombre de Jesús, que toda la bendición te bendiga y te alcance. El ángel de Jehová va delante de ti, abriendo puertas, abriendo caminos, abriendo ese mar donde se va a ahogar todos tus enemigos al solo que cruce. Vas a cruzar en tierra seca. Vas a ver al Espíritu Santo soplar tan fuerte que va a abrir ese mar donde tú no veas que hay camino. En nombre de Jesús, solamente créelo. Declaro esa palabra en el nombre de Jesús sobre tu vida. Y gracias por estar aquí con nosotros. Dale like a nuestros videos si te gustó. Si tú crees que esa palabra llegó a tu corazón, compártelo. Compártelo. Te incito a que lo compartas, ya que es la única forma en este tiempo donde podemos llevar a miles de personas la palabra de Dios. Si tú crees en Jesucristo, si tú crees que Jesús es tu único Señor y Salvador, compártela para que muchas personas sean salvas. Y si tú no sabes y no has recibido a Jesús en tu corazón, solamente confiésalo con tu boca. Di: Padre, en el nombre de Jesús, yo recibo a Jesús como mi único Señor, Salvador y personal de mi vida. Declaro que solo a Él lo serviré y a Él seguiré en el nombre de Jesús. Declaro que mis ojos se abren sobrenaturalmente. Decláralo con tu boca. Es tan pequeña esta oración. Solamente declara que Jesús es tu Salvador y tú lo servirás. Que Dios te bendiga. Feliz noche. Hasta la próxima. Chao. Bye bye.